Los SUV y las camionetas son algunos de los vehículos con el peor consumo de combustible en el mercado actual. Un ejemplo destacado es el Ford Bronco de 1984, que solo lograba aproximadamente 4.25 km por litro en ciudad y carretera combinados. Esto es realmente una cifra alarmante, especialmente si se compara con un vehículo moderno y eficiente como un Toyota Corolla 2023. Si se mantuviera un Bronco y un Corolla durante 5 años, el gasto en combustible del Bronco sería $20.000 más que el del Corolla. Eso significa que el Bronco consumiría casi el doble de lo que cuesta un Corolla nuevo. Y el Bronco no es el único caso extremo, ya que otros SUV grandes como el Lexus LX 570 apenas alcanzan los 5.95 km por litro, a pesar de ser un modelo mucho más reciente. Incluso cuando se trata de vehículos de alto rendimiento con motores poderosos, los SUV y las camionetas siguen destacando por su sed insaciable de combustible. El Jeep Trackhawk, con su motor Hellcat de 700 caballos de fuerza, solo logra aproximadamente 4.68 km por litro, apenas 1 km por litro más que el Bronco de 1984. Esto demuestra que el tamaño, el peso y el diseño de los vehículos tienen un impacto mucho mayor en el consumo. Cualquiera que compre un vehículo de tales dimensiones debe estar preparado para los altos consumos. No obstante, hoy veremos los autos de tamaño normal más vendidos pero que tienen altos niveles de consumo. El Nissan X-Trail híbrido fue uno de los vehículos que sorprendentemente obtuvo uno de los consumos de combustible más altos durante las pruebas realizadas. Teniendo en cuenta que se trata de un automóvil híbrido con un motor de 2 litros y 140 caballos de potencia, así como un motor eléctrico de 40 caballos acoplado a una transmisión CVT, se esperaría que ofreciera una eficiencia de combustible superior. Sin embargo, los resultados obtenidos fueron todo lo contrario. El tren motriz de este vehículo híbrido es justo para las dimensiones y el peso del X-Trail, lo que ocasiona que el motor de combustión tenga que enviar mucha energía a las ruedas, recibiendo muy poca ayuda del motor eléctrico. Esto se traduce en un desempeño poco refinado y una respuesta torpe, lo que a su vez se refleja en un alto consumo de combustible. Mientras que Nissan indica un consumo de 13 km por litro en ciudad, las pruebas en condiciones reales arrojaron un resultado de solo 7,6 km por litro bajo las mismas condiciones. A pesar de que el X-Trail híbrido cumple en cuanto a habitabilidad y es uno de los productos más grandes del segmento, se recomienda considerar otras opciones. Podría ser el Mazda CX-3, que si bien no tiene el mismo tamaño, ofrece consumos de combustible superiores a los 20 km por litro. Incluso la versión normal del X-Trail, sin la tecnología híbrida, podría ser una mejor alternativa con mejores consumos que la versión híbrida. El mensaje clave es que los consumos de combustible reales no son los que dicen la marca y que estas pruebas son llevadas a cabo en lugares controlados que no se asemejan al uso real, por lo que es importante analizar las pruebas de manejo independientes antes de tomar una decisión de compra. Otro vehículo que se encuentra en la lista de los modelos con altos consumos de combustible es el Hyundai Accent, el subcompacto de la marca coreana. Este automóvil tiene un lugar apartado en esta clasificación y seguirá manteniéndolo mientras siga utilizando el motor de 1.6 litros con 121 caballos de potencia, así como la caja automática de 6 velocidades. Señalamos que esta combinación de motor y transmisión no solo hace que el manejo del Accent sea poco refinado, con brincos entre las velocidades y mucha retención al dejar de acelerar, sino que también provoca que el motor tenga que revolucionar constantemente de más para alcanzar mayores velocidades, especialmente al incorporarse a vías rápidas o realizar maniobras de rebase. Durante las pruebas realizadas a lo largo del año, tanto la versión hatchback como en la sedán del Hyundai Accent, los resultados obtenidos fueron muy similares. El consumo promedio registrado fue de 10 km por litro, lo cual se ubica por debajo de la mayoría de sus rivales directos en el segmento de los subcompactos. Considera otras alternativas que pueden ofrecer mejores sensaciones de manejo, un mejor equipamiento de seguridad y, sobre todo, consumos de combustible superiores a los 10 km por litro obtenidos en las pruebas del Accent. Algunos modelos sugeridos son el Seat Ibiza, el Suzuki Swift e incluso el propio Hyundai Accent, pero en su versión más económica, el Hyundai Grand i10. El siguiente vehículo en la lista es la Toyota Sienna, una de las principales opciones dentro del segmento de las minivans. Se ubicó entre los vehículos con consumos de combustible más elevados durante las pruebas. En sus evaluaciones, esta unidad arrojó un resultado de 6,2 km por litro, una cifra ligeramente por debajo del desempeño registrado por sus principales competidores en esta categoría. Si bien la Sienna no presenta el peor índice de eficiencia energética dentro de su segmento, sí se queda un poco rezagada en comparación con otras alternativas disponibles en el mercado. Según los datos obtenidos, modelos como la Chrysler Pacifica y la Honda Odyssey lograron consumos promedio de 7,5 km por litro y 8,3 km por litro respectivamente, superando por un margen considerable el rendimiento de la Sienna.
Este resultado se debe, en parte, a las características inherentes de las minivans, que suelen ser vehículos de mayor tamaño y peso, lo cual representa un reto adicional para lograr mejores índices de consumo de combustible. Mientras que la Siena arrojó 6,2 km por litro en las pruebas de ciudad, su desempeño mejoró ligeramente a 7,5 km por litro en recorridos por carretera. No obstante, a pesar de este consumo ligeramente superior al de sus competidores, la Siena sigue siendo una opción interesante para aquellos consumidores que buscan un vehículo con este enfoque práctico y familiar. Y es que, si bien el dato de eficiencia de combustible no es para nada destacado, la Siena compensa esta desventaja ofreciendo un gran nivel de equipamiento y características que la convierten en una alternativa válida dentro de su segmento. Cabe mencionar que el rango de precios de la Siena, que inicia por debajo de los 600.000 pesos en su versión más básica, también juega un papel importante a la hora de valorar su propuesta general. A pesar de no ser la opción más eficiente en cuanto a consumo, el amplio equipamiento y el precio accesible la posicionan como una alternativa interesante para aquellos compradores que prioricen aspectos como la funcionalidad, el espacio interior y el valor por el dinero invertido, por encima de la eficiencia en el consumo de combustible. Otro vehículo con alto consumo de combustible es el Changan CS35 Plus. El CS35 Plus es uno de los SUV con las pruebas de consumo más recientes, entregó un consumo de 9 km por litro. Este vehículo realmente sorprende, tanto por el rango de precio como por la seguridad y el equipamiento que ofrece. El Changan CS35 Plus se maneja bien y es uno de los vehículos más potentes de su segmento, con más de 150 caballos de fuerza. Sin embargo, cuando se trata de consumos de combustible, es evidente que el CS35 Plus es uno de los más gastadores, incluso podría ser el menos eficiente de todo su segmento. A pesar de esta desventaja en cuanto a los consumos, consideramos que el Changan CS35 Plus sigue siendo un vehículo recomendable. Resalta que, si bien los consumos de gasolina deben ser tenidos en cuenta, este SUV ofrece una muy buena relación entre precio, seguridad y equipamiento, lo cual lo convierte en una opción interesante para los compradores de este segmento. Hay que destacar que el Changan CS35 Plus se maneja bien y es uno de los modelos más potentes de su categoría. Esto, sumado a su atractivo rango de precios y a su buen nivel de equipamiento y seguridad, hacen que sea un vehículo ampliamente recomendable, a pesar de sus altos consumos de combustible. Los compradores interesados en el Changan CS35 Plus deben considerar el costo en combustible a lo largo del tiempo, dependiendo de sus hábitos de manejo y de la zona donde lo utilicen. Déjame saber en los comentarios qué te han parecido estos vehículos. Suscríbete al canal, deja tu like y nos vemos en la próxima.